Hola, ¿cómo están? Vamos a comenzar nuestra cuarta y última clase de poética hebrea. Así que vamos a ir compartiendo pantalla. Espero que todos se encuentren muy bien y hayan podido leer los libros anteriores. Bueno, vamos a empezar esta breve introducción para que ustedes ya puedan empezar a leer todos estos textos. Bueno, en cuanto al título, salmos quiere decir canto acompañado con un instrumento de cuerdas, ¿sí? La misma palabra hebrea se va a encontrar en los títulos de 57 salmos, ¿sí? En cambio, el título en hebreo, Sefer Tehilim, que viene también del verbo de donde procede, por ejemplo, la palabra aleluya, significa libro de alabanzas, ¿sí? Este libro se centra sobre el contenido, perdón, este título se centra sobre el contenido y nos dice que todos los salmos son alabanzas, ¿sí? Pero es una alabanza que no solo celebra o agradece, sino que también es una alabanza que suplica, que lamenta, que impreca, que llora, que pide perdón e incluso que se enoja, ¿sí? Tienen al lugar todos los sentimientos del hombre. Bueno, acá tienen un breve resumen, ¿sí?, de lo que dijimos anteriormente. También vamos a encontrar dos denominaciones. Estas denominaciones van a tener que ver según el texto que se siga, si es el texto masorético o es el texto griego. ¿Sí? En la forma actual del libro se encuentran 150 salmos, aunque algunos están repetidos, ¿sí? La Biblia griega corta algunos salmos de manera diferente a la hebrea, por lo que la mayoría de los salmos van a tener dos números, el que corresponde a la Biblia hebrea y el que corresponde a la Biblia griega. En la liturgia de la Iglesia Católica seguimos la denominación o numeración de la Biblia griega. Para todas las demás cuestiones, por lo general seguimos la denominación hebrea, sobre todo para el estudio bíblico. Bueno, acá van a encontrar una estructura donde se ve que es una colección de colecciones, ¿sí? Básicamente son 5, que están divididas por una doxología que marcaría el final y el comienzo de una otra, ¿sí? La obra, al realizar un examen de los salmos, nos permite ver que esta colección de 150 obras es a su vez una recopilación de colecciones anteriores, ¿sí? Esto que decíamos, alguien editó todas estas colecciones de una manera particular con una intención particular. Están divididas por una doxología significa palabra de alabanza, que indicarían dónde concluye cada colección. Acá tienen donde las pueden encontrar y incluso el capítulo 150 nos dice que sirve de doxología a todo el libro de los Salmos, ¿sí? También hay otros indicios dentro del texto. ¿Se acuerdan cuando vimos Pentateuco que veíamos que había distintas formas de designar el nombre de Dios? Bueno, acá pasa lo mismo, se lo puede encontrar como Yahvé o como Elohim. Tanto la colección primera como cuarta y quinta lo van a llamar Yahvé, y la colección segunda y tercera, Elohim, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablábamos de una tradición yavista y eloísta? Bueno, acá pasa algo parecido.
También hay otros indicios que son las repeticiones, ¿sí? Acá les dejo para que ustedes puedan chequear después en sus Biblias estas repeticiones. Y algo característico es que una de las veces de estas repeticiones, el salmo se va a encontrar en la segunda colección, ¿sí? En cuanto a la época de composición o épocas de composición, como la mayoría de los libros, es difícil intentar fijar la fecha de composición. Algunos indicios permitirían asegurar que algunos pertenecen a la época de la monarquía, otros a la época de la cautividad en Babilonia, otros al periodo persa o a los últimos tiempos del Antiguo Testamento. O sea, es bastante amplio el panorama en cuanto al tiempo y parecería que fueron recolectados a través del tiempo para formar esta obra, ¿sí? Es por eso que es interesante hablar un poquito del contexto vital del Salterio. Es un contexto sapiencial, ¿sí? Donde, al igual que como vimos en los libros anteriores, el pueblo está haciendo una reelaboración después de haber atravesado por el exilio. Están en un contexto sapiencial, hay un distanciamiento del templo como institución, ¿sí? Se habla de una unión de la Torá con la sabiduría, con todo este contexto sapiencial, y de la escatología con la piedad de los pobres, ¿sí? Eh, se dice que es un libro de meditación individual o en grupos, tipo sinagoga, este, y esto implica toda una nueva relación con Dios, ¿sí? Ya no tanto desde la institución del templo, sino que se habla de una pequeña Torá al alcance de todos, ¿sí? Sobre todo de los pobres, ¿sí? O excluidos que no tenían esa posibilidad por ser considerados impuros o no estar al alcance de todo lo que pedía el templo como institución. Hay una gran difusión, ¿sí? Imagínense que un tercio de las citas del Nuevo Testamento son del Salterio, o sea que es un texto que va a ser leído por muchos, va a tener un gran alcance y eso indicaría también por qué es tan importante para el pueblo que va a tener tanta fundamentación en el Nuevo Testamento, ¿sí? Eh, esto era algo cotidiano, era la manera que tenía el pueblo de rezar y de relacionarse con Dios, ¿sí? Bueno, en cuanto al contexto, parecería que fueron creados para un tipo de culto o oración comunitaria que tendrían lugar en ambientes más pequeños, en las aldeas o pueblos fuera de Jerusalén. La presencia mayoritaria sería allí de los pequeños campesinos que sufrían las consecuencias de una situación social injusta y buscaban en la oración un punto de apoyo, ¿sí? Pero no estarían solos porque es muy probable que el grado de alfabetización de estos campesinos eh, no les permitiera crear textos tan elaborados, por lo cual se cree que contarían con la presencia de algunos letrados, probablemente escribas, eh, quienes habrían compuesto este tipo de oraciones
para fortalecerlos en la esperanza, ¿sí? En cuanto a la imagen de Dios que encontramos en estos textos, Dios no es indiferente ante la injusticia y sale siempre en defensa de los pobres, ¿sí? Vamos a encontrar un Dios que asume las características típicas del monarca oriental antiguo, cuyo deber fundamental era proteger al más débil, ¿sí? La acción salvadora del Señor consiste en una protección, ¿sí? En preservarlos del mal. En esta imagen de Dios, ellos encuentran el motivo para seguir adelante porque saben que Él está a su lado, ¿sí? Esta imagen es muy significativa eh, y es la que los va a acompañar en este tiempo de reelaboración de todo este proceso post-exílico. También la asociación entre justos y pobres, junto con un reconocimiento de que la humanidad entera es pecadora, van a empezar a generar determinadas tensiones que va a llevar a los lectores a preguntarse por dónde pasa la justicia, ¿sí? ¿Se acuerdan esto que decíamos, que se preguntaban también toda la literatura sapiencial? Bueno, lo mismo va a pasar con los libros del Salterio. No es verdad que por el hecho de ser pobre sean justos, pero en cierto modo hay una mayor participación de los poderosos en la injusticia y la situación normal es que un justo sea también pobre, ¿sí? Así que bueno, esto va a empezar a cuestionarse y también va a formar parte de la reflexión, ¿sí? Todo esto en el contexto vital donde nos encontramos. Bueno, hay algunas indicaciones en los salmos que no pertenecen al texto original, ¿sí? Sino que fueron puestas por copistas con el objeto de ofrecer diversas sugerencias o datos, ¿sí? Acerca del uso del salmo o la manera de interpretarlo o algún otro tipo de elemento, ¿sí? Algunos de estas indicaciones hablan del autor al que se le atribuía el salmo, ¿sí? Vamos a encontrar, por ejemplo, salmos de David, salmos de Asaf, de los hijos de Coré, del maestro del coro, ¿sí? Entonces ahí tienen los capítulos para chequearlo. Algunos títulos indican el uso litúrgico, ¿sí? Como los que servían para acompañar peregrinaciones, ¿sí? Otros daban indicaciones musicales, por ejemplo, los instrumentos con que se debían acompañar, ¿sí? O las melodías populares con las que se debían cantar, ¿sí? Como un cancionero. Finalmente, muchos llevaban indicaciones que pretenden ser históricas basándose en una creencia generalizada de que los salmos habían sido escritos por David y se trata de indicar el momento de su vida en que habrían sido compuestos, ¿sí? Bueno, si bien los diversos autores no coinciden plenamente en la cantidad de géneros literarios o categorías de salmos, se puede hablar de tres tipos principales, que son los que más vamos a encontrar en el Salterio. Uno es la acción de gracias, el himno y la súplica, ¿sí? Esto en cuanto a las formas literarias.
Gunkel fue el primero en codificar con rigor científico el amplio espectro de los géneros literarios del Salterio. Sin embargo, autores posteriores advirtieron que los géneros literarios son como la realidad humana, ¿sí? Dice, se parecen a un arco iris, la secuencia cromática es perceptible, pero con poca nitidez, sobre todo llegando a los contornos, ¿sí? No existe una separación neta entre el alabar y el imprecar, ¿sí? No es como decíamos cuando veíamos esta introducción a los libros poéticos, no es matemática, a veces va a costar poner límites a las estructuras, pero bueno, hacemos el intento porque lo que estamos tratando de determinar es el verdadero objetivo del texto, ¿sí? Bueno, así son los géneros literarios entre los salmos. Dice, cuando se alaba es porque el Señor ha enjugado nuestras lágrimas, y cuando se llora nos confiamos a quien puede secar mis lágrimas y que por lo tanto yo alabaré, ¿sí? Imagínense cuando estamos en situaciones donde nuestras emociones eh, no pueden ser tan racionalizadas, ¿sí? Por todo lo que uno está viviendo. Imagínense haber atravesado por el exilio, lo que habrá sido el después, ¿no? Eh, bueno, hay como una mezcla, ¿sí? De emociones, porque el ser humano es así, no puede decir, bueno, ahora eh, me voy a poner feliz y bueno, no, ahora me voy a poner triste, ¿no? A veces tenemos una mezcla de sentimientos o emociones. Bueno, esto mismo sucede con los salmos. Así que a la hora de catalogar los géneros literarios, habría que evitar las colocaciones rígidas y tender más bien a matizarlos, ¿sí? En una amplia gama, el salterio tiene como grupos o familias de salmos afines, ¿sí? Bueno, ustedes van a encontrar todo un apunte, ¿sí? De una doctora en teología bíblica especializada en estos libros, y ahí van a poder determinar, ¿sí? En qué consiste cada una de estas familias. Bueno, en conclusión, básicamente para identificar un género literario es necesario considerar el tema o contenido de la oración, el esquema o estructura propia del salmo y la situación vital, ¿sí? Donde fue madurada la oración. Básicamente vamos a encontrar dos tipos. Uno es la alabanza. La oración de alabanza es una oración desinteresada, es contemplación libre y espontánea de Dios, que se la piropea por lo que Él es y por el solo hecho de que Él exista, ¿sí? O por lo que Él dona o hace. Tiene una estructura, ¿sí? Acá yo se las dejo, les dejo también un ejemplo para que puedan ver esta estructura. De este tipo de alabanza deriva la acción de gracias, ¿sí? Que también vamos a encontrar muchas en, en nuestro salterio, ¿sí? Es agradecer, significa confesar aquello que Dios ha hecho por nosotros, ¿sí? Así que también ahí tienen muchos ejemplos para poder chequear en sus Biblias. Bueno, y les decía la acción de gracias, que también tiene una estructura, que es un anuncio de la acción de gracias. En este caso, yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste y no quisiste
que mis enemigos se rieran de mí. Hay una narración de la salvación que por lo general habla de tú, al igual que el anuncio. Señor Dios mío, clamé a ti y tú me sanaste. Tú, Señor, me levantaste del abismo y me hiciste revivir cuando estaba entre los que bajan al sepulcro. Y termina con una invitación a unirse a la alabanza que ya más bien habla de ustedes o de él, ¿sí? Ya en tercera persona. Canten al Señor sus fieles, den gracias a su santo nombre, porque su enojo dura un instante y su bondad toda la vida. Si por la noche se derraman lágrimas, por la mañana renace la alegría. ¿Sí? Los verbos por lo general están en pasado, ¿sí? Nos dice la acción de gracias. Y otro estilo de alabanza es el himno, ¿sí? Donde también acá pueden chequear su estructura y los verbos, a diferencia del anterior, están en presente, ¿sí? Bueno, después lo miran bien, van siguiendo la estructura y en los apuntes van a encontrar muchos otros ejemplos. Otro estilo, ¿sí? De género es la súplica. Se evoca a una situación dolorosa para protestar o gritar a Dios, ¿sí? A fin de que intervenga. Los personajes de la súplica son generalmente tres: el enemigo, Dios y el yo creyente, ¿sí? También les dejo una introducción. Y el contexto vital puede ser una situación de enfermedad, de sufrimiento, una dificultad que se presenta al Señor, liturgias nacionales de penitencia, ¿sí? Algo que se va a derivar de esta súplica, y nosotros lo veíamos en el libro de las Lamentaciones, es el lamento, en general en plural, ¿sí? Está centrado sobre un acontecimiento que ya fue consumado, sobre una realidad en sí irreparable. ¿Sí? Esto lo veíamos en el libro de las Lamentaciones. Bueno, acá les dejo un ejemplo para que también puedan chequear. Hay una invocación a Dios. Señor, no me reprendas por tu enojo, ni me castigues por tu indignación. Hay una descripción del sufrimiento, ¿sí? Con un pedido de salvación. Ten piedad de mí, que me faltan las fuerzas, sáname porque mis huesos se estremecen, mi alma está atormentada, y tú, Señor, ¿hasta cuándo? El pedido de salvación: vuélvete, Señor, rescata mi vida, sálvame por tu misericordia. Una confesión de la confianza o voto de alabanza, ¿sí? Apártense de mí todos los malvados, porque el Señor ha oído mis sollozos, el Señor ha escuchado mi súplica, el Señor me ha aceptado mi plegaria. ¿Sí? Bueno, van a encontrar muchos ejemplos en los apuntes, donde pueden también determinar. Fíjense, algo que me gustaría remarcar de estas dos cuestiones es que siempre hay un contexto vital, ¿sí? De donde surge esta alabanza, o sea, hay una experiencia de donde va a surgir esta oración. Porque justamente el Salterio es una colección de colecciones concluida solo después de un largo proceso de transmisión y de redacción, ¿sí? Una larga experiencia de oración del pueblo con estas colecciones. Los pobres van a ser el lector modelo, ¿sí? Con el cual toda lectura, toda lectora o lector debe identificarse para captar su verdadero sentido, ¿sí? Estos salmos suponen un lector que sea capaz de ponerse del lado de los pobres, ¿sí? Ver la realidad desde allí y desde ahí
descubrir la acción de Dios. Un Dios que acompaña esa realidad y que promete la salvación, ¿sí? Nos van a decir, bueno, quien no se ubique en ese lugar queda fuera y no podrá entrar en ellos. Intentará tal vez apropiárselos para hacerle decir otra cosa. ¿Sí? Esto que decíamos, la manera de leer el texto de la forma adecuada. Leer los salmos implica sumergirse en una corriente de fe y de una oración de una comunidad, ¿sí? Una comunidad creyente que nos libera del peligro de una oración individualista, subjetiva y sentimentalista, ¿sí? Al recibirlo estoy precedido por una serie de orantes que a su vez me desafían a no romper la cadena creyente, ¿sí? Esta es una forma que la Iglesia eh, enseña porque en realidad es la forma en que Dios enseña a su pueblo a rezar, ¿sí? Es la forma que tuvo Dios de poner palabra de Dios en palabras humanas, ¿sí? Eh, no hay ninguna experiencia humana que esté fuera de la descripción de los salmos. Cualquier situación del ser humano puede ser rezada a través de los salmos. Es animarse a vivir la vida en profundidad porque el lenguaje de los salmos a menudo es excesivo, fuerte y dramático, y nos invita a mirar con una mayor radicalidad y seriedad nuestra existencia, ¿sí? Desenmascarando la mediocridad y la superficialidad en la que a veces caemos, ¿sí? Nos invita a una vida en profundidad, a poder expresar con sinceridad lo que nos sucede y a la vez poder ir descubriendo en nuestra vida esa profundidad de Dios. Es ir sanando miedos. Los salmos son una oración de verdaderos hombres que se animaron a ponerse delante de Dios con todo su ser y con todo su sentir, sabiendo que a Él nada lo escandaliza, ¿sí? Los salmos no son una oración angélica caída del cielo, hablan de una verdadera experiencia humana. Es ponerse en verdad frente a Dios. El orante es tal en la medida en que a partir de la experiencia histórica que le toca vivir, entra en diálogo con Dios, se abre a la palabra que el Señor todavía pronuncia para cada historia. De ahí que ninguna oración sobre la enfermedad, sobre el sufrimiento, sobre el gozo, nació de pensamientos hechos en escritorio, sino que surge de una verdadera experiencia humana que se hizo diálogo con Dios, porque se puso en verdad delante de Dios, ¿sí? No hay experiencia humana que no se encuentre contenida en el Salterio. Yo puedo encontrar muchísimas formas de rezar todo lo que me está aconteciendo, ¿sí? Incluso cuando estoy enojada, cuando quiero que no sé, que alguien desaparezca de mi vida o que se termine algún sufrimiento, ¿sí? Puedo encontrar desde formas de expresar la alegría y la felicidad hasta el peor de los sufrimientos y dolores. Si la alabanza mira y se centra sobre todo en Dios y la súplica mira y se centra sobre todo en el hombre, en los salmos se alcanzan a ver estas dos cosas contemporáneamente. ¿Sí? Hay una relación entre Dios y el hombre que se da constantemente. El que ora es un pobre porque está enfermo, porque sufre, porque está perseguido, ¿sí? No pensemos solo en el pobre material, puede haber muchísimas formas, sobre todo la espiritual, porque está dispuesto a renunciar a sus propios proyectos
para acoger a aquellos de Dios expresados en la Torá, ¿sí? Asumir los salmos significa que hemos dejado que Dios nos enseñe a pensar y a expresarnos, ¿sí? Eh, con el salterio no solamente aprendemos de Dios a rezar, sino que también permitimos a Dios que nos enseñe a pensar como Él, a sentir como Él y a tener sus mismos criterios, ¿sí? De alguna manera, a tener un corazón semejante al de Él. Esto hace posible que los salmos sean no solo una escuela de oración, sino también una escuela de conversión, ¿sí? No hay oración que no tenga un impacto en la vida del hombre, ¿sí? Si yo rezo y no logro tener eh, un- una verdadera acción en mi vida, no tiene mucho sentido. A lo sumo, este, no sé, me habré desahogado o lo que sea, pero no, si realmente no genera un cambio de vida en mí, no tiene mucho sentido, ¿sí? Eh, Esto, como decíamos, el Salterio, a lo largo de todo el Nuevo Testamento vamos a encontrar muchísimas citas y creemos que esto se debe sobre todo a la figura de Jesucristo, ¿no? Que va a representar toda esa escatología de la que habla el libro de los Salmos y a la promesa mesiánica, ¿no? Jesucristo es la clave hermenéutica con la que la primera comunidad cristiana leyó y rezó los salmos. Ese Dios que sale al encuentro del hombre y que lo protege de la maldad, estaba en esta figura, ¿no? En este Cristo que venía a salvarlos. Como todo el Antiguo Testamento, el Salterio explica e ilumina el misterio de Jesucristo. Los salmos no son más que una sombra de aquella plenitud que se reveló en Cristo el Señor y de la que recibe toda su fuerza la oración de la Iglesia. ¿Sí? Esto nos dice la liturgia de las horas. Quien recita los salmos en nombre de la Iglesia debe dirigir su atención al sentido pleno, en especial al sentido mesiánico que movió a la Iglesia a servirse del Salterio. El sentido mesiánico se manifestó plenamente en el Nuevo Testamento y el mismo Cristo lo supo manifestar al decir a los apóstoles en Lucas 24, tiene que cumplirse todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, ¿sí? Eh, Hoy nosotros seguimos rezando porque es la forma que Dios nos propone, ¿sí? Hacer oración. Si nosotros tenemos que buscar en la Biblia cuál es la propuesta de Dios para que podamos rezar, bueno, los salmos es sin duda la forma en que Dios nos enseña a rezar. Como vemos, abarca todos los aspectos de la vida, eh, como les decía, desde momentos felices hasta los más tristes, hasta cuestiones que yo no puedo resolver, este, a las situaciones más extremas de nuestra vida. Todo está contenido en el Salterio. Así que es muy interesante poder entenderlo como una guía, ¿no? En nuestra vida para nuestra oración. Y es un poco la propuesta, ¿no? de este módulo, ¿no? Aprender a rezar desde esta propuesta que eh, nos deja Dios en la palabra. Así que
Bueno, el trabajo final es un poco poner en práctica esto. eh, eh, no va a ser una evaluación así con multiple choice ni nada de eso. Mi intención es que puedan hacer una lección desde algún salmo que ustedes elijan, eh, que en el que dice el texto puedan aplicar todos los conceptos y nuevos aprendizajes que hayan tenido a través de la lectura, ¿sí? De los apuntes y de lo que vayan, de lo que hayan podido leer al respecto. Y bueno, para así después sí poder hacer la oración en cuanto al que me dice y a la propuesta concreta que me lleve esa oración. Así que bueno, espero este, sigan leyendo estos libros poéticos, que bueno, su riqueza y profundidad es inabarcable. Todos los días podemos leer el mismo salmo y encontrar nuevas formas de interpretación o nuevas imágenes dentro del mismo texto. Así que bueno, los aliento a seguir y bueno, nos encontramos. Una alegría haber compartido este módulo con ustedes y cualquier cosa nos comunicamos a través de la plataforma. Que estén muy bien.